La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Vamos a conversar por primera vez con este invitado, Diana Verónica. A lo largo de décadas hemos venido siendo testigos a través de las noticias, viendo imágenes de guerra, de conflicto, de muerte, de sufrimiento en Oriente Medio, Israel, la causa palestina, el tema con Líbano, Siria, Egipto a lo largo de los años. Pero lo que pasó recientemente, creo que ellos lo han dicho, los israelíes han dicho, este es nuestro 11S, y las imágenes de barbarie y de muerte que hemos, lo que han sufrido. Gente huyendo, gente muerta, que se atente contra todos. Son imágenes que yo te he comentado, yo pensé que ya solo las iba a seguir viendo en las películas, pero las estamos viendo hoy. Y puede que suceda más todavía. Entonces, atacando a grupos que se civiles, dedican a ayudar a la gente, los cuerpos de socorro también son atacados. Entonces, la verdad que la barbarie que se está dando no es digna ya del ser humano. Y creo que los adultos jóvenes, nuestra audiencia, pues debe estar... tener contexto de lo que está pasando. Entender, ¿verdad? Tratamos de entender qué es lo que pasa, cuál es la situación que se está viviendo en esa zona del mundo. Y es así como tenemos ahora al doctor Natán Saiman. Él es abogado venezolano y politólogo. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Él es presidente de la Logia Selenca de la Fraternidad Hebrea Benet Brit de Panamá y es miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y desde la ciudad de Panamá nos toma esta entrevista, lo cual agradecemos. Doctor Saiman, bienvenido a el Corre de la Mañana con Diana Verónica y Tony. Muy buenos días, Diana y Tony. Un gusto estar con ustedes hoy en la mañana. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Usted ha venido, es internacionalista, ha venido hablando de este tema a lo largo de muchos años. Si le tuviéramos que explicar rápidamente a alguien que medianamente está informado, que ve las noticias, que obviamente esto está en todos los medios de comunicación, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se lo explicaría? Bueno, yo pienso que hay que partir del hecho de que hoy en día todo el mundo de las redes, el mundo que se ha automatizado, se ha digitalizado de alguna manera, es un universo muy amplio donde vamos a encontrar desde verdades hasta falsedades, manipulaciones, tergiversaciones, de tal manera que es un universo que hay que verlo con mucho cuidado y donde muchas veces esas redes o esos adelantos tecnológicos no suplen la realidad de los hechos, es decir, no aterrizan en lo realmente acontecido. Si me tocara en este momento, como tú lo planteas, de dirigirme a alguien que no tenga mayor conocimiento o que haya despertado con esta lamentable noticia su interés por lo que sucede allá, yo le diría que, en primer lugar, habría que hacer un repaso histórico para entender un poco más la situación, los antecedentes, pero a raíz ya de lo que acaba de acontecer, es un acto, hemos visto actos de terrorismo a nivel mundial. Es decir, no es que el terrorismo sea algo nuevo, pero un terrorismo con la besanía, un terrorismo con la crueldad, un terrorismo de estas características no se habían visto, por lo menos dentro de lo que respecta al mundo judío desde el Holocausto. Es decir, hemos visto ataques, el caso de los atentados que hubo en París, el 11 de septiembre en Nueva York, con el derrumbe de las Torres Gemelas. Hemos visto sin número de atentados con aviones, etcétera, pero jamás el mundo había presenciado la decapitación de niños recién nacidos, la violación de niñas, el asesinato a mansalva
cruel e irracional de personas que estaban prácticamente o durmiendo o levantándose en esa madrugada o en esa mañana. El secuestro de personas que no tenían ni estaban atentando contra los intereses de estas organizaciones terroristas. De tal manera que quizás en este momento lo que pueda verse por las pantallas, lo que pueda verse por las noticias, sin duda que causará impresión, será algo realmente impresionante, pero la maldad, es decir, más allá de las razones políticas o de las razones étnicas o religiosas incluso, que es lo que está arropando la situación actual, se ve una crueldad que antes no se había visto. Hay mucho odio en el corazón, doctor Simon, porque usted dice, esto no se había visto. Habían habido objetivos específicos, pero ahora es así como que no importa lo que pase, no importa, yo hago sentir mi odio, no sé, es que no sé ni qué palabra ocupar ante las imágenes que estamos viendo, doctor. Todo, hay que señalar que, Diana, que todo también ha sido producto de años de indoctrinamiento, de adoctrinamiento de estas organizaciones fanatizadas a nivel religioso. Para ubicarnos un poco mejor en el contexto de lo que es Hamas o de lo que es la yihad islámica, habría que partir de que estos terroristas o quienes actuaron o quienes están detrás de ellos han venido siendo de alguna manera intoxicados con lo que tú señalabas, con odio. Con un odio que muchas veces es irracional porque, repito, no parte de un odio, si se quiere, contra alguien que te ha agredido, contra alguien que ha vulnerado tus derechos o te ha perseguido, sino un odio existencial de alto contenido religioso. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene Hamas, por ejemplo? Bueno, Hamas es una organización que nació en Egipto, influenciada por una secta extremista, fanática. Ellos se autodefinen como musulmanes integristas salafistas, que fue la hermandad musulmana. La hermandad musulmana en Egipto ha sido como la madre ideológica tanto de la yihad islámica como del Hamas, en el sentido de que si uno lee, y yo tengo aquí textualmente, quizás más adelante para brevemente darle una breve lectura al acta fundacional del grupo Hamas, donde ya el territorio, que siempre ha sido, vamos a decir, el hito esgrimido por un sector del pueblo palestino para reclamar su derecho a tener parte de un Estado que nunca reconocieron, que nunca aceptaron, ya eso ha sido rebasado por el islamismo. Cuando uno lee la carta fundacional de Hamas, se encuentra con que el fin perseguido no es crear un Estado palestino al lado de Israel, que era lo originalmente planteado en la partición del año 1947 en las Naciones Unidas, sino lo que uno lee textualmente es la islamización de toda la zona bajo una sharia estricta, lo cual conlleva, y está expresamente allí indicado en esa acta fundacional, la eliminación no solamente de quienes tengan el ideal sionista, de los judíos en general. Y si nosotros, las personas que están viendo las redes, pudieron en estos días observar a un, vamos a decir, un religioso, una especie de mufti que respalda a este grupo, hablaba claramente de que los judíos y los cristianos tienen que desaparecer del mapa, que la lucha es contra los judíos y los cristianos. Entonces, esto ya rebasó, vamos a decir, más allá de la crueldad que vimos o que se pudo presenciar a través de las redes, rebasó lo que era la reclamación original del pueblo palestino con relación al territorio. A propósito de esta reclamación original, la partición del 47, de 1947 de Naciones Unidas, la fundación en el 48 del Estado de Israel, los acuerdos de Oslo de 1993, que vaya, ahí está reconocida lo que se conoce como la causa palestina, pero jamás la yihad islámica y Hezbollah al norte allá en Líbano no son la causa palestina, doctor.
Por supuesto, muy bien, Tony, lo que apunta no es la causa palestina original, repito, es la de tener un territorio independiente donde ellos puedan organizarse civil y políticamente, que fue el espíritu de la partición del año 47. Esa partición, como todos sabemos, no fue aceptada por la población árabe que allí vivía, porque incluso hasta el término palestino, repito, es importado de una época histórica cuando el Imperio Romano calificó a esa región que hasta ese momento era bíblicamente y tradicionalmente judea, la región de Judea. Le da el nombre de Palestina en atención pues a la población filistea que había allí, etcétera, en la antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? Ya ese reclamo territorial que fue negado en diversas oportunidades, no solamente en la partición del 47, sino posteriormente, y tú señalabas los acuerdos de Oslo de 1993, donde prácticamente se les respetaba el que tuvieran su presencia en la parte oriental de Jerusalén, en la zona oriental de Jerusalén, se les permitía incluso tener autonomía en una serie de zonas, pues no fueron aceptadas al final. Esto por un lado. Por otro lado, hay que señalar... ¿Qué son Cisjordania y la Franja de Gaza? Perdone que lo interrumpa. Sí, cómo no. Ahora, ¿qué pasa? Si uno revisa este proceso histórico, vemos que Gaza no forma parte de ningún territorio reclamado. Gaza nunca estuvo en las reclamaciones. Gaza era Egipto, era territorio egipcio, el cual posteriormente fue ocupado por una gran masa de los árabes palestinos, donde viven hoy, por supuesto, y es un territorio habitado por árabes palestinos en su mayoría, casi 2,5 millones de personas. Pero Gaza originalmente nunca estuvo en discusión porque era territorio egipcio. Y la Cisjordania, que es la parte occidental del río Jordán, originalmente había sido a raíz de la guerra del 48 anexada por el reino hashemita de Jordania. De tal manera que en algún momento, este reclamo prosperó y sigue insistiéndose en esa área territorial, cuando en realidad quienes tienen de alguna manera que responder son otros países al lado de Israel. O sea, Israel aceptó la partición del 47, ellos no. Ahora, también es importante señalar algo que pienso fundamental. Si uno va a la década del 70 o a los inicios de la década de 1980, uno observará que las organizaciones, vamos a decir, que adversaban al Estado de Israel, que luchaban contra el Estado de Israel, vamos a decir, en ese momento los fedayines, eran vamos a decir, de orden secular, no eran ultrarreligiosos. Recordamos la propia organización Al-Fatah que presidía y dirigía Yasser Arafat, y las organizaciones que más bien se plegaron a tendencias de izquierda en esa época patrocinadas por la Unión Soviética, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el grupo de George Habash, el grupo de Naif Hawadme. Ellos en realidad asumían una lucha política territorial, situación que ha cambiado totalmente. De tal manera que si el reclamo fuese netamente religioso, buscando una autonomía religiosa, maravilloso, se puede dialogar, pero no se puede dialogar con quien te quiere destruir, no solamente por ser israelí o por ocupar presuntamente una parte del territorio que ellos alegan como suyo, sino destruirte por ser judío. Exacto. Doctor, ¿por qué se ha llegado a a ver, lo que entendemos ya no es una disputa solamente de territorio, como lo acaba de apuntar, sino que es querer imponer, que no sé si esa palabra es la correcta, querer imponer mi tipo de pensamiento y, como usted dice, destruir el concepto de Israel y que se sometan a lo que ellos creen, a más. ¿Por qué se llega a este extremo? Hay que indicar en relación a lo que tú planteas, Diana, que detrás de todo este fenómeno hay una gran manipulación por países que, como Irán, hoy en día, después de la revolución del Ayatollah Khomeini, dominado de manera totalitaria, teocrática, por los ayatolas, que son musulmanes chiitas, y ese es otro aspecto interesante, ¿no? Que quisiera referirme más adelante. Hay un financiamiento, hay un interés en inculcar ese odio
desde la más tierna niñez en estos niños palestinos, donde son prácticamente adoctrinados. Cuando me hacen la pregunta que por qué esto a estas alturas, es porque ese odio ha venido incubándose de manera dirigida, de manera manipulada, desde hace ya más de 30 años, con las famosas madrazas, que son las casas de estudio del Islam, pero que se han transformado en, vamos a decir, preparatorios de terrorismo, porque incluso vemos como desde ayer un poco tarde, ¿no? O antier, como quizás tratando de acomodar su situación, quienes hoy ejercen el gobierno en las zonas de Judea y Samaria, como es la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, que preside Mahmoud Abbas, ¿verdad? Que es el grupo, vamos a decir, secular, de alguna manera, es lo que rival ideológico o de político del Hamas, tardaron en expresar, como él lo expresó, de que ellos no estaban de acuerdo y que Hamas no representaba a los palestinos. Que lo dijo hace 2 días, sí, fue algo que sonó mucho. Claro, pero tardó, y lo que ha llamado poderosamente la atención y que causa una preocupación, incluso más allá de lo acontecido, de las pérdidas humanas que hubo, es el silencio de gran parte de la comunidad internacional, ojo, no solamente de la comunidad islámica que pudiera en algún momento simpatizar con estos grupos, sino de comunidades no islámicas. Uno, por ejemplo, ve lo que aconteció cuando las Torres Gemelas con el grupo Al-Qaeda, cuando aconteció lo de París con el grupo ISIS, el Daesh. Las declaraciones y las reacciones y las manifestaciones fueron multitudinarias en contra de esos actos terroristas. Pero en esta oportunidad, personas, digamos, que si tienen sensibilidad, que aducen y entienden lo doloroso que fue esto, es una minoría. O sea, vemos con mucha preocupación un silencio, y a veces el silencio es ensordecedor. Entonces, el tema es porque mucha gente se pregunta de las familias que tienen deudos, que perdieron hijos, que perdieron esposos, que perdieron hermanos, más allá de lo que tuvieron que afrontar, es dónde está la comunidad internacional, por qué ese silencio, por qué esa tolerancia. Y eso afecta mucho desde el punto de vista psicológico. Eso crea una ruptura entre el hoy y el futuro. Las personas que sufrieron o los familiares que tuvieron esa madrugada o esa mañana del sábado 7 de octubre, en plena conmemoración del día de descanso y en plena celebración de la fiesta de la Torá, lo que llaman el Simchat Torah, nunca olvidarán. Hay niños traumatizados que sobrevivieron, que nunca olvidarán esas imágenes, porque no solamente fue el atentado, vamos a decir, donde se oyen disparos, explosiones, gritos, no, es el haber presenciado la mutilación de personas, la desaparición de la noche a la mañana de gente que eran tus vecinos, que eran tus amigos. Entonces, el efecto, el daño psicológico es devastador. A ver, doctor Seidman, ¿qué se viene? Porque hoy la noticia era que, vaya, Israel está ahí, en la frontera, en toda la franja de Gaza. La noticia era que Anthony Blinken más o menos había logrado que Egipto abriera la frontera sur de Rafah para permitir un corredor humanitario. Es decir, Israel ya advirtió que va a entrar o que va a seguir atacando o que va a entrar con la fuerza del Estado de Israel, pero está como contenido ahorita. Y lo que se viene, menos mal, vea, que está contenido. Sí, porque se están tirando misiles y todo esto. Pero entonces lo que va a pasar para los civiles que no se movieron del norte al sur en las últimas horas, al ser la franja de Gaza una zona densamente poblada, bueno, Israel tiene lo que ellos llaman el derecho de retaliación, vaya, por lo que han sufrido. Entonces lo que vamos a ver en las siguientes horas son más imágenes de dolor, de muerte. O
O sea, ¿qué va a pasar? Hoy en la mañana, creo que fue hoy en la mañana o ayer, el señor Borrell, que es el presidente del Parlamento Europeo, dio una declaración, vamos a decir, de orden, si se quiere, principista teórico, que está recogida en la legalidad internacional, como se conoce, haciendo hincapié en que no se violaran, pues, patrones de lo que es una guerra, o sea, sobre todo de las víctimas, los derechos, etc. Y se ha hablado mucho también de la proporcionalidad, entre comillas, de la respuesta que está dando Israel. Pero hay que entender lo siguiente. En primer lugar, ¿de qué proporcionalidad se está hablando? ¿Será entonces que para lograr esa proporcionalidad, me perdonan lo crudo de lo que voy a comentar, tendría entonces Israel que con unos comandos especiales, para que haya proporcionalidad, digo, ir a decapitar niños palestinos, ir a violar mujeres palestinas, ir a matar a gente pacífica que vive en Gaza? Eso es una proporcionalidad. ¿Qué sucede? Gaza, está secuestrada por el grupo Hamas. No hay que olvidar que originalmente Gaza estaba bajo la autoridad de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina, y la ANP sufrió un golpe de Estado por parte de Hamas, que se apoderó políticamente de la franja y ejerce una dictadura en Gaza. ¿Qué sucede? Muchos civiles gazatíes que no tienen que ver con el conflicto son sometidos y son víctimas también de la dictadura que ejerce Hamas en su propio territorio. Y cuando se habla del corredor humanitario, hemos visto imágenes donde los mismos retenes armados del grupo Hamas le impedía o le impide a esa población migrante ir hacia el sur. Israel, desde el punto de vista ético, es uno de los pocos estados, no sé si el único, que avisa con anticipación que va a bombardear por lo menos ciertas zonas que son donde se encuentran, vamos a decir, refugiados los terroristas, permitiéndole a la población civil que pueda migrar. Pero el paso hasta por lo menos ayer se lo cerraban los mismos militantes o terroristas del Hamas. Y recientemente, afortunadamente, se ha abierto una especie de espacio para que puedan ir al sur. Más allá de eso, no hay que olvidar que para promover esa migración y para que esa gente civil que está migrando, huyendo del terror también dentro de Gaza, porque dentro de Gaza también hay terror, que tengan agua. Eso es algo que incluso no ha sido tan bien valorado. Es decir, Israel está tomando en cuenta toda esa población civil. Ahora, ¿cómo se defiende Israel? Es decir, de grupos que están enquistados y que utilizan a estudiantes, a jóvenes, a ancianos gazatíes, árabes gazatíes, palestinos como escudo. ¿Qué hace el Estado de Israel después de esta atrocidad? Tiene que buscar a los responsables y no solamente castigar a los responsables, sino tiene que evitar que esto se repita. Gaza, lamentablemente, y la parte norte, que es la mayor densamente poblada, está ocupada totalmente por el grupo terrorista. Ellos utilizan escudos humanos. Muchos de los rehenes que se llevaron los tienen prácticamente bajo túneles. Es decir, llega un momento en que tu derecho a defenderte lamentablemente tiene que traspasar ciertos límites y ciertas restricciones. Y eso es lo que estamos a punto de ver, doctor. Exactamente. Ahora, Israel en todo momento está tratando de minimizar las pérdidas civiles porque, vamos a estar claros, las van a ver. Lamentable y tristemente las van a ver. Pero de no continuar Israel con la ofensiva terrestre que se inició prácticamente ayer, que es la que va buscando in situ, vamos a decir, dónde están ubicados los principales comandantes o los principales dirigentes de este grupo, jamás no va a desaparecer. Y las autoridades israelíes, el gobierno de unidad que en estos momentos está manejando la crisis, ha sido enfático en que la idea no es destruir a Gaza, sino destruir a Hamas. Hamas, hay una guerra para que Hamas desaparezca.
Doctor, cualquier oyente puede estarse preguntando ahorita, pues en El Salvador, aquí estamos lejos, el doctor nos recibe la entrevista en Panamá, pero pues sí, yo lo veo en las noticias, eso es lejano. ¿A mí en qué me afecta? Podría alguien decir. Pero ya lo vimos con el COVID, cuando pensábamos que China, que está lejos, pues eso estaba ocurriendo allá, al final los latigazos y todo esto nos vino a complicar a todo el mundo. Se está hablando, Israel y Estados Unidos no han dicho claramente que Teherán y los iraníes están detrás de todo esto. Pero vaya, le fueron a parquear un portaaviones ahí al mar Mediterráneo a los iraníes, ¿verdad? Pues Israel a lo largo de los años ha venido haciendo las paces o normalizando sus relaciones con el mundo árabe, principalmente, bueno, ya comenzó con Egipto, después Jordania, y se habla de que esta acción promovida por Irán del grupo Hamas quería dinamitar un próximo acuerdo o las relaciones con Arabia Saudita, que son suníes. Ya dijo usted que los iraníes son chiitas. ¿Será que por ahí va la cosa y esto se va a hacer grande y nos va a terminar afectando a todos? ¿Qué cree usted? Bueno, tú acabas de mencionar algo que es importante, que mucha gente pierde de vista, y es muy importante cuando hablas de El Salvador, de Panamá, que qué hacemos nosotros quizás opinando al respecto. La gente no termina de ver que esto es un proceso cada vez más global y más interconectado. Aquí no estamos en un conflicto clásico o históricamente clásico como los que han acontecido en el Medio Oriente, en las guerras clásicas de Egipto, de Siria contra Israel. No estamos en la guerra de los 6 días ni en la guerra de Yom Kippur. Estamos ante un fenómeno global, porque el islamismo radical, que tuvo su representación en un momento con Al-Qaeda, luego la tuvo con ISIS, en este momento lo tiene con Hamas, y al norte de Israel con el Hezbollah, que eso también me quisiera referir brevemente, es algo que va más allá de la lucha contra Israel. Es una lucha contra la civilización occidental. Y cuando hablamos de civilización occidental, que no se tome ese calificativo como prepotente. Civilización occidental entendemos esta civilización con valores judeocristianos, esta civilización con instituciones tomadas de la Grecia antigua y de Roma, como la república, la democracia. Es decir, nosotros, nuestros valores, nuestro sistema, nuestra democracia es una amenaza para esos sectores islamistas radicales o extremistas. Cada vez el proceso se globaliza más. Cuando hablamos de Irán, que es el patrocinador y el que expresamente ha dicho que quiere la destrucción del Estado de Israel, pasa por varias aristas. Una primera, como bien señalabas, el de dinamitar este proceso de acercamiento a los países árabes con los cuales ya se han hecho relaciones en la península arábiga, como Bahrein, ¿verdad? Como los Emiratos, y las conversaciones que se adelantaban con Arabia Saudita en este momento. Pero también hay que agregar que hay, por supuesto ya había un camino trajinado, ya transitado exitosamente, que era el camino con Egipto, el camino con Jordania, pero además hay un problema económico que no hay que dejarlo de lado. Ese problema económico o financiero tiene que ver directamente con estas organizaciones terroristas. ¿Qué sucede? En la península arábiga, paralelamente a Bahrein y a los Emiratos, está el reino de la familia Al Thani de Qatar. En Qatar, que está en la península arábiga, ahí hacen vida una serie de dirigentes. De hecho, los máximos dirigentes de Hamas están muy bien ubicados en este momento en Qatar, o sea, no están al frente de sus tropas ni de sus grupos. ¿Qué sucede? Que la ayuda financiera que se recibe o que recibe ese sector del pueblo palestino para la gente civil que hace vida en Gaza es manipulado, le llega directamente a Hamas, no le llega directamente a la población. Y en este momento esa ayuda se ha minimizado porque esa suma de dinero que lamentable, y digo yo, o sea, que es objeto de debate que aprobó el gobierno de Biden, de los casi 6.000 millones de dólares que fueron liberados a Irán,
ese dinero le llega a estas organizaciones vía Qatar y ese es otro tema también importante. Ahora, yo me refiero rápidamente a lo de Hezbollah al norte. Fíjense ustedes que a raíz de esta crueldad de la que fuimos testigos el pasado sábado 7 de octubre, fecha que quedará inscrita en la memoria tanto de judíos como de no judíos, comenzaron los ataques de una guerrilla mucho más antigua, mucho más organizada y mucho mayor, que es el grupo Hezbollah del norte, de la frontera norte de Israel, en el Líbano. No hay que olvidar que Hezbollah es chiita, a diferencia de Hamas, que es sunita, repito, pero que en este momento ambos, a pesar de ser sunita uno y chiita el otro, están financiados por Irán. Hezbollah ya está disparando cohetes, ya está agrediendo a Israel del norte. Entonces están abriendo, fíjense ustedes, una serie de frentes de guerra. De flancos que son muy delicados. Si a eso le unimos, lamentablemente, pese a que en este momento hay un espíritu de unidad, las disidencias internas, los enfrentamientos internos entre Israel, entre partidarios de la reforma, aunque eso ya está suspendido en este momento, y los que la combaten, pues es un escenario dramático, es un escenario dramático. Yo tengo fe en que esto, de alguna manera, lamentablemente, uno quisiera apostar al diálogo, a la amistad, a la paz, a las mesas, pero hemos sido testigos de algo que no se puede solucionar en una mesa de diálogo. Eso tiene que entenderlo la gente. Hay ciertas circunstancias que se pueden dialogar, hay ciertos acuerdos a los que se puede llegar y hay otros que no. Doctor Simon, usted al inicio de la entrevista decía, no ha habido mayor pronunciamiento de la comunidad internacional. En situaciones como estas, si hubiese sido en otra parte del mundo, la Organización de las Naciones Unidas ya hubiese llamado a una reunión de emergencia. Pero ya hubo una reunión del Consejo de Seguridad. De seguridad, exacto, pero no ha pasado a más. O no tiene el poder político o la influencia política para pasar a más. Es que en realidad lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo hablo de la comunidad internacional, por supuesto que no me estoy refiriendo a esas declaraciones típicas, tradicionales, protocolares, si se quiere, de ciertos gobiernos que condenan lo que sucedió o que llaman a un acuerdo, a que cese la violencia, etcétera, etcétera. Declaraciones a las que estamos acostumbrados, pero que no van siempre acompañadas de los hechos en la realidad, sino se limitan a una declaración formal y ahí queda la declaración. Yo me refería a, vamos, si pudiéramos decir, a la sociedad civil universal. Es decir, ¿cómo es posible que en templos, incluso nosotros tenemos excelentes relaciones acá y en otros lados con musulmanes, amigos, dentro de Israel, el islamismo practica su religión, tienen sus mezquitas, hay árabes israelíes que hacen vida en Israel y que tienen representación en la Knesset, en su congreso, pero que un religioso musulmán no hayamos oído que en algún momento que le toque disertar frente a su congregación o frente a su feligresía una condena a lo que pasó, o sea, una alarma ante lo que pasó. Entonces es, como decía al principio, lamentablemente, es un silencio ensordecedor. Es decir, que golpea mucho a los familiares de las víctimas y que golpea mucho a la población israelí. Ahora, brevemente para que veamos, es cierto que hay un portaaviones, es cierto que hay unos destructores que acompañan al portaaviones, pero el gobierno americano ha sido muy claro que ellos solamente van a intervenir en la medida en que realmente la situación se vuelve insostenible y siempre será en el norte, porque al atacar a Hezbollah, que Hezbollah en sus orígenes no era una organización guerrillera ni terrorista, era un partido político dentro del Líbano, y se transformó tan así de que supera armamentística y militarmente al ejército convencional del Líbano. Doctor, el presidente Nayib Bukele fue bastante duro, tuiteó y dijo: como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Y sigue el tuit y ha sido bastante enfático. O sea, no todos los palestinos, y ya mencionó usted que los judíos y palestinos conviven armoniosamente en varios países del mundo,
pero que no, la palabra que está buscando es estigmatización, ¿verdad? No debemos estigmatizar a las personas de ascendencia palestina, aquí mal llamados en El Salvador turcos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí, la palabra es, todos debemos ser tolerantes sí, de los pensamientos de cada quien. Porque pues sí, ya hay demasiado odio como para que esto se haga más grande en el mundo, doctor. Y hablando de manifestaciones de civiles, doctor, ayer veíamos imágenes en Madrid y creo que en París también hubo, bueno, en París cerraron el museo, ¿verdad? Bueno, ya mataron a un profesor en Francia apuñalado. Es decir, la cosa va como escalando. Así es. Y hay otro tema, ya que se habla de crear la convivencia, yo quiero señalar lo siguiente. No sé si alguno de ustedes ha estado en Israel. Usted va a Israel, va a encontrarse con que pueden haber diferencias, que va a encontrar gente en mezquitas, gente en sinagogas, gente en iglesias, pero hay un respeto, hay una convivencia. Israel ha tenido no solamente parlamentarios árabes de partidos árabes palestinos, sino en algún momento también la población drusa, que es una población también autóctona que hace vida en Israel, ha tenido figuración a nivel político también. ¿Cuál país? Yo pregunto simplemente. Indíqueme un país árabe, sea mayormente dictatorial o no, tenga ciertos visos democráticos o no, donde haya un diputado judío, que hay población judía que todavía existe en esos países, o que haya ocupado un cargo de responsabilidad. Es decir, cuando hablamos de tolerancia, yo creo, no quiero caer en, pudiéramos decir, en sesgo, pero si hablamos de tolerancia, está Israel. O sea, es un ejemplo de tolerancia. La intolerancia uno la ve en otro lado, cuando no quieren aceptar tu religión, no quieren aceptar tu etnia, te quieren destruir, te quieren desaparecer. Y entonces, como tú señalabas en este momento, Diana, ves cómo proliferan las manifestaciones, sobre todo en universidades, a favor, ojo, no del pueblo palestino ni de la causa palestina, que se respeta en tanto y en cuanto tienen derecho a un Estado con representación política, con autonomía, y por eso la posición de dos Estados es perfectamente aceptable. Lo que pasa es que en estos momentos no es viable mientras existan estas tormentas y estas agresiones. Entonces, la lucha no es contra el pueblo palestino, la defensa de Israel no es contra el pueblo palestino. De hecho, Israel, cuando busca un corredor humanitario para que la población del norte de Gaza pueda ir al sur, está al lado de ese pueblo palestino gazatí, que le está abriendo la posibilidad de irse, de buscar otro asentamiento. De tal manera que no hay comparación. Es decir, la lucha es contra un grupo terrorista que quiere destruir y aniquilar, repito, pueden ir a fuentes, no solamente al israelí, sino al judío. Y no sé si quisiera simplemente leerle brevemente, muy breve, de la carta fundacional, porque esto no lo estoy inventando yo, la carta fundacional del grupo Hamas, incluso del grupo que ellos utilizan, el grupo armamentístico militar, que son las famosas Brigad El Sedin Al-Qassam. Si uno lee, por ejemplo, parte de la constitución de ellos, observa, por ejemplo, lo siguiente. Leo textualmente. Dice, la carta afirma que nuestra lucha contra los sionistas significa muerte a los judíos y pide eventual creación de un Estado islámico en Palestina en lugar de Israel y los territorios palestinos. Es decir, que y ellos lo han repetido muchas veces,
no se van a detener. Ellos quieren la islamización, ya ni siquiera de Medio Oriente, sino la islamización mundial. Ujú. Y eso se está viendo cuando en ciudades como París, como en Londres, como en los Países Bajos, ustedes ven pues cómo no solamente se hacen presentes en sus oraciones o sino que realmente están creando una especie de conflicto de tipo religioso, pero alimentado, digo, por una secta. Yo no estoy haciendo generalizaciones con el mundo musulmán, no estoy haciendo generalizaciones. El Islam es totalmente respetable, el Corán es totalmente respetable, pero hay sectores que entienden esa islamización como un dominio político mundial. De allí entonces, Tony, que cuando la gente que nos esté viendo, tanto en El Salvador como en Panamá, nos pregunten, bueno, pero ¿por qué tocar esto que están geográficamente tan lejos? Porque es un tema que tarde o temprano está escalando y definitivamente nos va a afectar. Doctor, en lo que estamos hablando está ocurriendo en estos momentos, y se lo informo, el Knesset, el Parlamento de Israel, interrumpió su sesión. Han evacuado a todos los congresistas, a los diputados, por un bombardeo, dice acá, terrorista, que obligó a los legisladores a buscar refugio. Están sonando sirenas por un masivo ataque con cohetes, cuyas explosiones se oyeron en Jerusalén. También han habido alertas en Tel Aviv. Y lo que usted decía, han seguido los choques al norte con Hezbollah en la frontera con el Líbano. Es decir, esto no ha parado. No, esto va para más. De hecho, hay participación de nuestros amigos radioescuchas. Doctor, quiero compartirla también. Precisamente el número 6410, número telefónico, así es los números con los cuales termina, dice: en estos momentos está circulando información que Tel Aviv y Jerusalén está siendo bombardeada. Vladimir Lobato es un salvadoreño que reside en Calgary, en Canadá, y nos dice lo siguiente: no quería opinar ya que no soy experto en esto. Una de las bases de este grupo se refiere a Hamas, es recuperar todo territorio que haya en el pasado estado bajo un régimen musulmán. Entre ellos está España y todos los pueblos que estuvieron bajo el Imperio Otomano. Por favor, corríjame si estoy equivocado, dice Vladimir Lobato. Doctor. A raíz en primer lugar, bueno, lamento mucho la noticia que nos estás dando, Tony. Hago aquí un pequeño paréntesis ante esta situación, ante este ataque que ya está tocando, que sería el corazón político de Jerusalén. La gran pregunta sigue en el aire: ¿cómo se defiende Israel? ¿Cuáles son los consejos que debe seguir Israel para defenderse? Bueno, pasando ya al punto que dice el Radio Escucha, que plantea Diana, hay que señalar que en efecto, al término de la Primera Guerra Mundial, las áreas del Medio Oriente que estaban bajo la égida del Imperio Otomano, no hay que olvidar que pues, ese Imperio Otomano duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue convertido en un mandato de la Gran Bretaña, en un mandato británico. En toda esa evolución histórica hasta ese momento, posterior al final de la Primera Guerra Mundial, nunca se habló de un Estado, de un grupo que exigiera un Estado independiente como es la demanda del pueblo palestino. Había una población árabe, pero no tenía el calificativo de ser parte de un Estado en particular. Y había una población judía que igualmente no tenía en ese momento la conformación de un Estado, de una república. Y precisamente la partición de las Naciones Unidas en el año 47 definió y le buscó formalizó esa situación. Solo que una de las partes no aceptó esa partición, que por cierto, si uno ve a nivel geográfico el mapa de lo que era la partición del año 47, verá que los territorios que le daban al Estado árabe excedían notoriamente al territorio que le daban al Estado de Israel. Pues bien, al amigo de Calgary de Canadá le explicó esto, de que esa zona siempre fue lamentablemente ocupada por distintos imperios. El último de ellos fue el Imperio Otomano y de alguna manera el Imperio Británico. Muy bien, nos quedan 5 minutos de entrevista. ¿Qué le podría decir a nuestros oyentes, a los salvadoreños que nos están escuchando? Porque es inminente que Israel va a entrar a la
Franja de Gaza, y las imágenes que vamos a ver van a ser de más sangre, de más muerte. Ya lo dice usted, preguntémonos cómo se defiende Israel de estas agresiones. Y lo que dijo también, que no ve ninguna salida de diálogo. Es como negociar con alguien que decapita niños, ¿verdad? Ajá, o sea, no se puede. Ajá. Entonces, ¿qué le podría decir como para, entender la posición del pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, que no me he referido, hay un ambiente de mucha satisfacción dentro de casi todas las comunidades judías por el discurso y por la posición que asumió el presidente Bukele. No obstante su ascendencia palestina. Quería hacer este paréntesis. Realmente lo consideramos pues una persona que está haciendo una gran labor más allá de lo que fueron sus declaraciones, y todas las comunidades judías a nivel mundial le agradecen su posición y su solidaridad. Ahora, entrando ya en esta parte final de la entrevista, yo lo que le pido a la gente, yo lo que le pido a los ciudadanos del mundo, más allá que a los gobiernos, es decir, a quienes no están aún contaminados con el poder o con las complacencias del poder o con la burocracia o con lo que se debe decir, con lo que se debe no decir, o con lo que conviene o no conviene decir, es que se pongan la mano en el corazón, se pongan la mano en el corazón de un pueblo que ha sufrido y que ha sufrido a través de la historia, que está construyendo un país adelantado, tecnológico, que es admiración mundial, contribuyendo en la salud, contribuyendo en la educación, de manera pacífica, que se pongan el corazón en la mano, ya para que entiendan de que cuando un grupo es amenazado, de tal manera como lo está haciendo en este momento el pueblo judío que habita en Israel, y pueblos judíos también que habitan fuera de Israel con los atentados antisemitas, etcétera, que entiendan que es un pueblo que si algo puede enarbolar, aparte de su fe, aparte de su voluntad de trabajo, es su resiliencia, y que no va a permitir, pueden tenerlo por seguro, un segundo holocausto. Doctor, aquí apareció una paisana suya, mire, venezolana, le manda saludos Karen Vitón. Sí, cómo no. Que excelente entrevista y que la ha disfrutado mucho. Le agradecemos, doctor, que nos haya tomado, que haya respondido a nuestras preguntas, a los comentarios de nuestra audiencia. Se nos acabó el tiempo, estaremos a llamado, ¿verdad? Por si las cosas si hay que volver a contextualizar. Yo creo que es importante porque los adultos jóvenes, los oyentes de El Corre-Corre de la Mañana con Diana Verónica y Tony, pues socializan y deben estar enterados de qué está pasando a la hora de platicar de estos temas. Ha estado con nosotros Natán Seidman. Él es abogado, politólogo, internacionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, presidente de la logia Selenca de la Fraternidad Hebrea B'nai Brit de Panamá y miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Pues como lo hemos escuchado, es alguien que sabe del tema. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y por ilustrarnos lo que está pasando al otro lado del mundo, doctor. Gracias a ustedes. Un saludo en Buenos la distancia días. hasta Panamá. Bueno, ya vino San Martín. Lástima que no le podemos compartir el cafecito de Chelito Café. El sabor de Centroamérica, ¿verdad? Seidman, sí. Y bueno, si usted quiere volver a escuchar esa entrevista, nosotros vamos a desayunar. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.